si vamos a Gálatas capítulo 3. Hoy vamos a ver de los versos del 10 al 14. Gálatas 3, versos del 10 al 14. Antes de leerlo, este pasaje es muy importante. Tal vez unos dicen ahí que es como que lo que va en el mero medio de Gálatas es, bueno, no quiero menospreciar todo lo que hemos visto ni lo que vamos a ver, pero es como un sándwich. O sea, ahí recae el jamón, que lo que vamos a ver hoy es así de vital para que todos pongamos atención a este pasaje y a lo que conlleva. Dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Si se fijan, en nuestra sociedad cada vez más, tristemente, cada vez más recae la confianza y el énfasis en uno mismo. Por ejemplo, cada vez que hacemos un logro, cada vez que terminamos un ciclo escolar, cada vez que se completa algo, pues recibimos muchos aplausos. O sea, él lo logró esto y logró aquello. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en adversidad, el consuelo más común que nos dan es: sé fuerte, o sea, échale ganas, o sea, tú solo, o sea, sé quien salga adelante. Y pensaríamos que las personas son ateas, pero no. O sea, la mayoría de las personas que viven en esto, que vivimos en esto, pues terminamos siendo creyentes, ¿verdad? Terminamos profesando una religión, sea cual sea. Pero, o sea, a pesar de que tengan una religión, o sea, la vida se vive todavía en el yo. Todo sigue recayendo en el yo, en el yo, en el yo. De tal manera que, pues en la religión es lo mismo. O sea, cae en el yo. Yo me salvo, yo cumplo esto, yo sigo lo que me pone la religión. Yo hago todo lo que me piden para que yo, pues, sea quien me termine salvando. Pero, pues en esta vida, ¿dónde está Dios? O sea, ¿dónde ponemos a Dios si no cabe en mis logros, si no cabe en mi problema, si no cabe hasta en mi religión? ¿Dónde está? ¿Por qué lo quitamos así? La pregunta es: ¿por qué tenemos una sociedad tan alejada de Dios en ese sentido? O sea, a pesar de que lo tengamos en la boca, pues ya en el día a día, ¿dónde está Dios? Pero al contrario, el cristiano inmediatamente, pues ya por la obra del Espíritu Santo, cuando empieza a renovar su mente, pues antes, cuando no veía a Dios en ningún lado, ahora lo ve en todos lados. Vaya, la mano de Dios la ve absolutamente en cualquier lado. El cristiano lo que empieza a hacer es a orar. Es algo que a lo mejor casi nadie tiene como práctica. ¿Por qué? Porque el orar, ¿qué significa? Dependencia. Yo dependo de ti, Dios. O sea, esto no lo voy a hacer en mis fuerzas, esto no lo voy a hacer porque yo pueda, sino que primero paso tiempo en oración y me encomiendo a ti. Si se fijan, es totalmente lo contrario. O sea, antes, cuando se confía en uno mismo, ahora el cristiano, ¿qué hace? Pues empieza a confiar más en Dios que en él mismo. O sea, para cualquier tarea, actividad o hasta en el sufrimiento, ¿qué hace el cristiano? Orar. Necesito la ayuda de Dios, necesito que Él me sostenga, necesito que Él obre en esta ocasión. Y ojo, esto no significa que el cristiano ya no haga nada. Él entiende que él tiene que hacer lo mejor de él tiene que hacer siempre su mejor esfuerzo, siempre con la ayuda de Dios. Para su vida cristiana entiende el mensaje de Gálatas 3 del 1 al 5, que vimos que la vida cristiana se empieza ¿cómo? Por la fe en Dios. ¿Y cómo se vive? También por la fe en Dios. O sea, nunca deja a Dios de lado. O sea, para el cristiano es cristocéntrico. O sea, tiene a Cristo en el centro de su vida. Nunca ve ningún aspecto de su vida donde no esté Cristo actuando. Pablo nos va a mostrar en este pasaje que el confiar en uno mismo, y aquí vamos a hablar de confiar en uno mismo para salvación, es algo absurdo. O sea, es algo que nada más un tonto podría hacer. Que vimos ahí en Gálatas 1, en 3.1.
Oh, Gálatas, ¿qué? Insensatos, torpes. Así es como Pablo nos va a mostrar hoy de qué tan absurdo es que alguien confíe en sí mismo para ser salvo, para tratar de reconciliarse con Dios. Por el contrario, nos muestra Pablo aquí que la salvación es totalmente por gracia y por medio de la fe, en contra de cualquier obra del ser humano. Aquí nos va a mostrar también la seriedad y la imposibilidad que hay en tratar de llegar a Dios por medio de nuestras obras, o sea, por medio de yo participar en eso. Nos va a mostrar que es una obra completamente de Dios llevada a cabo en Cristo. En los versos del 10 al 12 vamos a ver que los que confían en la ley están bajo maldición. Eso es como un resumen de los versos del 10 al 12. Los que confían en la ley están bajo maldición. En el verso 10 vamos a ver que si vamos a confiar en la ley, hay que cumplirla perfectamente. Eso es lo que vamos a ver en el verso 10 y dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí siempre me gusta que se vayan junto conmigo y pongan atención a la primera palabra. ¿Cuál es? Es un porqué. Cuando hay un porqué, ¿qué significa? Pablo está conectando su idea anterior con lo que va a decir ahora. ¿Qué está conectando? Pues Pablo nos ha dicho que la única manera en que podemos ser salvos es por la fe, pero que la vida cristiana se sigue viviendo de la misma manera, por la fe. Y nos dio un ejemplo, si se acuerdan. ¿Cuál fue el ejemplo? Abraham, el gran patriarca Abraham. Pues el verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y ¿qué? Le fue contado como justicia. ¿Cómo fue declarado justo Abraham? Por la fe en Dios. Eso fue lo que a Pablo ha estado diciendo hasta ahora, y ahora nos dice, continúa eso, dice: ¿por qué? Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí, en sus Biblias no sé cómo esté, pero aquí es una cita del Antiguo Testamento y es Deuteronomio 27, 26. Aquí Pablo está citando ese versículo. Como toda cita, hay que ver qué estaba pasando en ese momento. En Deuteronomio 27 es cuando Moisés tiene a las 12 tribus de Israel y a 6 las pone en el monte Gerizim. Aquí pone a 6 y esas 6 tribus van a empezar a proclamar las bendiciones de Dios. Y en el otro monte, en el monte Ebal, van a estar las otras 6 tribus y ellas van a estar diciendo las maldiciones que vienen de parte de Dios. Esto es en cuanto a la obediencia. O sea, los que están en el monte Gerizim van a decir las bendiciones que vienen cuando alguien obedece a Dios, y los que están en el monte Ebal van a decir las maldiciones que vienen cuando no se cumple lo que Dios nos ha dicho. Pues imagínense qué padre evento, o sea, una multitud acá proclamando las bendiciones de Dios y la otra parte acá proclamando las maldiciones que vienen cuando no se obedece a Dios. Específicamente cuando llegamos a Deuteronomio 27, desde el verso 15 al 26, que es el que cita Pablo aquí, están las maldiciones, y son 12. Entre ellas se encuentra maldición por idolatría, por desobediencia a los padres, por pervertir el derecho a la justicia, que es, o sea, practicar la injusticia, o sea, que no se le dé justicia al que le hicieron algo, o que se deje como impunes a los delincuentes. También por pecados sexuales, ahí vienen en esas 12 maldiciones. Y la última, que es la que Pablo cita aquí, esa última es como una maldición general. O sea, en esta última maldición se encapsulan todas. Y así como dice Pablo, dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí el punto de Pablo, y el mismo punto que se dijo en ese momento, es que hay que cumplir todo, hay que obedecer todo. O sea, hay una maldición por no cumplir una nada más, o 2 o 3, pero el punto es cumplir absolutamente todas. Y es en lo que Pablo hace énfasis. Pablo dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Hay que tener obediencia perfecta a la ley de Dios. O sea, si no permaneces en todas las cosas, ¿qué dice aquí Pablo? Maldito. O sea, te recae la maldición de la ley sobre ti por no permanecer en todas las cosas. De ahí vemos que el legalismo es algo totalmente absurdo.
¿Qué es el legalismo? Estar estrictamente adherido a cumplir la ley de Dios para ser salvo. Algo así lo que traían los fariseos. No, obedecer completamente la ley de Dios para ser declarado justo delante de Él. Pero es demasiado absurdo el legalismo. O sea, la raíz del legalismo está, lo que no saben, es la incapacidad de cumplir la ley de Dios. No se puede cumplir la ley de Dios e inclusive hay una maldición por no cumplir todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. El legalismo, o sea, los que practican el legalismo, que en teoría podemos poner a todas las religiones ahí, o sea, hay que cumplir esta serie de cosas para llegar a Dios. Está lleno de personas que no han cumplido todas las cosas que les piden, ni las van a cumplir. ¿Si están de acuerdo conmigo ahí? Todos los que participan en un legalismo son personas que no las han cumplido, ni tampoco las van a cumplir. Así que si recaen en la maldición que está citando Pablo, son malditos. La ley los está acusando delante de Dios. De hecho, el legalismo es imposible y el Antiguo Testamento nos da evidencia de que el legalismo es imposible. Les voy a leer ahí unas citas rápidas. Por ejemplo, Primera de Reyes 8:46. Todas estas citas van a afirmar que el ser humano es pecador. No hay persona que sea buena, dice Primera de Reyes 8:46. Cuando pequen contra ti, y luego viene como un comentario, pues no hay hombre que no peque, no existe un hombre que no peque. Entonces, ¿se puede mantener la rigurosidad de la ley? Por supuesto que no. Aquí acabamos de ver que no hay hombre que no peque. En Proverbios 29, leemos esto. Proverbios 29. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente nadie. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Claramente ahí está una verdad universal. No hay hombre justo que haga completamente el bien y que nunca peque. Y el Salmo 14, que pues hemos ido a él muchas veces, el Salmo 14, 1-3, que es, no hay quien busque a Dios, no hay bueno, no hay ni aún uno, no hay quien entienda. Todos se han apartado, eso dice el Salmo 14. Entonces, si se fijan, si nos restringimos al Antiguo Testamento, hay una manera, o sea, de concluir de que somos salvos por medio de la obediencia estricta de la ley. Pues por supuesto que no, el mismo Antiguo Testamento nos testifica en contra de él. Y no nada más la Biblia nos dice que no hay quien sea bueno, no hay quien cumpla todas las cosas de la ley. Nuestra misma vida diaria testifica de ello. O sea, nada más pongámonos a pensar acerca de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que vemos en la calle, lo que sucede en nuestras familias, lo que sucede en la iglesia, pero más que nada en nuestro propio corazón. Todo lo que piensa en nuestra mente, todo lo que nosotros hacemos, lo que hablamos, lo que no decimos, lo que decimos, testificamos de que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, absolutamente ninguno. Por lo tanto, todos los seres humanos estamos bajo la maldición de la ley. No hay nadie que permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. De hecho, cuando el Señor Jesucristo se encontró con personas que creían en mantener las obras de la ley al pie de la letra, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo corrigió su entendimiento de la ley de Dios. O sea, cuando ellos pensaban haberla cumplido toda, el Señor Jesucristo les dice, no, la están leyendo totalmente mal. Siempre damos estos ejemplos, pero son muy útiles. O sea, cuando los fariseos pensaban haber cumplido el mandamiento de no haber matado a nadie, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Es que el homicidio no es simplemente el acto en sí. Desde que en tu corazón ya lo odias, desde que le dices groserías, porque ahí Jesucristo dice, cuando le dices fatuo, cuando le dices imbécil, que es insultar a alguien, desde ahí estás cometiendo ese pecado, desde ahí está el odio hacia esa persona. Cuando los fariseos se jactaban de cumplir el mandamiento de no adulterar,
¿Qué les dijo el Señor Jesús? Hay que recordar qué hacían. Los fariseos lo que hacían era, me gustó aquella muchacha, pues me divorcio de esta y me caso con aquella. O sea, ahí no estoy invalidando la ley de Dios, está al pie de la letra. Pues claro que no. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Pues como ustedes ya están en matrimonio y ya desean a otra mujer, desde ahí está el adulterio, desde que ustedes ya están en su corazón, pues lejos de su esposa, de quien tienen un pacto. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos dejó muy claro aquí es que la ley no es para cumplirse externamente. La ley es para cumplirse externamente, ¿y dónde? En el corazón. Desde ahí tiene que nacer el cumplimiento de la ley. Y de ahí vemos que es todavía más imposible cumplir la ley de Dios. ¿Cuántas veces no aparentamos por fuera restringirnos de enojarnos, de hacer esto, hacer aquello, pero nuestra mente está maquinando toda serie de cosas perversas, malas, bueno, en fin. Desde ahí vemos que ciertamente nuestra tendencia es hacia el pecado. Ni siquiera nuestro corazón lo podemos refrenar. Tal vez se pregunten, ¿por qué tanto rigor en la ley de Dios? O sea, ¿por qué es tan rigurosa? ¿Por qué no me da así como que tantita chance, vaya, al menos en mi mente que tiene? No. La respuesta se encuentra en el carácter mismo de Dios. Dios es santo y Dios es completamente justo. Y quiero que vean a la ley de Dios, o sea, todos sus mandamientos como un reflejo de lo que es Él. Dios es completamente santo. Dios no piensa mal. Dios no tiene obras buenas, pero un corazón pues equivocado. Así que la ley por eso exige tanta rigurosidad, tanta perfección, porque Dios es perfecto. Ahí en Levítico 11:44, que Pedro cita en 1 Pedro 1:15 y 16, nos manda a ser santos como Él es santo. Y vaya que es un estándar muy alto. Obviamente es el más alto de todos. Así, a nosotros ¿qué nos gusta hacer? Poner un estándar contra otra persona. Eso es mucho más fácil de cumplir, bastante más fácil. Pero cuando dice Dios, no, tienes que ser santo como yo soy santo, ahí el estándar pues se eleva hasta los cielos, y ahí vemos que tenemos que ser bastante más buenos. De hecho, Cristo en Mateo 5:48 lo puso de esta manera: por tanto, sean ustedes, ¿no se acuerdan la palabra? Perfectos, dice el Señor Jesucristo, como su Padre Celestial es perfecto. De ahí entendemos que el medio cumplir la ley de Dios no nos sirve absolutamente de nada. ¿Qué dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, dice, se ha hecho culpable de todos. ¿Por qué? Porque el mismo que dijo, no matarás, también dijo que, pues no adulterarás, no harás esto, no harás lo otro, etc. O sea, sabemos que no existe, pero pongamos a esta persona imaginaria que ha cumplido toda la ley de Dios menos un punto. ¿Esa persona va a ser declarada justa? ¿Se le va a pasar ese pecadillo? Al cabo no pasa nada. Pues claro que no. ¿Qué dice Pablo aquí? Maldito todo el que no permanece en ¿qué? Todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todas, sin excluir absolutamente ninguna. Un resumen de lo que estamos diciendo se encuentra en Romanos 3:19. Romanos 3:19 dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Eso es lo único que hace la ley, al hacernos que todos nos callemos delante de Dios. Nada de que, Señor, es que eres injusto, es que no es cierto. No, todos vamos a quedar con la boca cerrada, y dice, todos vamos a estar bajo pecado. A Dios va a ser totalmente justo en condenar absolutamente a toda la humanidad. Esta es la verdad más fuerte de la Biblia. O sea, reconocer que eres un pecador, reconocer que no has permanecido en todas las cosas escritas en la ley, y todavía reconocer que cuando tú has pensado que has permanecido ahí, no has permanecido en todas las cosas de la ley, por lo tanto eres maldito. La ley te condena, la ley lanza su sentencia mortal, que ¿qué es? La muerte, la separación eterna de Dios. Y no es hasta que una persona se da cuenta de esto que abraza el Evangelio. ¿Por qué va a abrazar una persona el Evangelio si no sabe que está condenada por la ley?
¿Por qué va a abrazar el Evangelio si esa persona no sabe que está mal delante de Dios? Que la ley de Dios es quien lo está condenando a muerte eterna. No es hasta que no entendemos esta realidad del pecado en nuestra vida, hasta que no abrazamos el Evangelio. Pero ya reconoces tu pecado, o sea, ya te pusiste en la medida de Dios y no del vecino, no de la persona que conoces. Una vez que te pones en el nivel de Dios, ves que pues, estás totalmente perdido, si no es por su gracia o por su amor. Y esta es la única manera entonces en que una persona se va a inclinar hacia el Evangelio. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos primero? Pues que esa persona es un pecador, así como lo somos nosotros. Que esa persona tampoco ha cumplido la ley de Dios. Que esa persona, por más que se esfuerce, no va a poder llegar a ello. Y es ahí donde le presentamos el Evangelio. Y de hecho vamos a llegar a eso, pero todavía no. En el verso 11 vamos a ver que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Por si no nos ha quedado claro, para variar, Pablo vuelve a hacer este punto y dice el verso 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, que es evidente, es obvio. ¿Por qué? El justo vivirá. Aquí Pablo nos dice, es obvio. O sea, que no puede ser declarado justo delante de Dios por la ley. Es obvio. O sea, es algo que ni siquiera se puede discutir. O sea, si hasta ahorita nos había quedado claro, aquí Pablo lanza el espadazo y dice, es que es obvio. O sea, si ya medio te convenciste, te tienes que convencer. Es algo obvio, es algo pleno, es algo que no hay duda al respecto. ¿Por qué? Y luego Pablo, ¿qué hace? Cita otra vez el Antiguo Testamento y en este caso cita al profeta más conocido de todos, a Habacuc. Habacuc 2:4. Pues no lo busquen, van a batallar en encontrar a Habacuc. Es como 5 libros antes de que se acabe el Antiguo Testamento. Es un libro chiquito de 3 capítulos. Vamos a entender la cita de Habacuc. Así como hicimos ahorita, hay que entender la cita de Habacuc. ¿Por qué Pablo sacó esta cita de repente? Lo que hace Habacuc es, está prediciendo que va a venir un día del juicio de parte de los de Babilonia contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. O sea, Dios iba a usar a Babilonia como su instrumento de castigo contra el pueblo de Israel. De eso se trata el capítulo 1 de Habacuc. Y esta invasión de parte de Babilonia hacia Israel va a ser como un examen de fe para el remanente. ¿Qué dijimos que era el remanente? El grupo pequeño de personas que permanecían fieles a pesar de tanta maldad en el pueblo de Israel. Ellos eran los que permanecían fieles, pero esta invasión de parte de Babilonia iba a ser un examen de fe para ellos. La pregunta es en Habacuc, o sea, ¿todavía van a querer las promesas de Dios, el remanente, a pesar de que vayan a ser invadidos por Babilonia? Las promesas de Dios incluyen, en el capítulo 2 de Habacuc, se predice un juicio contra Babilonia. ¿Por qué? Pues porque atacó al pueblo de Dios. Y en el capítulo 3 se profetiza un nuevo éxodo para Israel, que este éxodo pues, es el que se cumple en Cristo Jesús. Pero eso es lo que tienen que, el remanente es lo que tiene que confiar. Ellos no van a ver aún el castigo de Babilonia. Ellos todavía no van a ver ese nuevo éxodo que va a venir, pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que confiar en las promesas de Dios. Entonces, el profeta Habacuc se convierte en un paradigma, en un modelo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Ahí en Habacuc 3, 17 y 18 dice que Habacuc va a confiar en el Señor, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. ¿Qué significa? Aunque las cosas se vean de la peor manera posible, dice Habacuc, yo voy a confiar en lo que el Señor ha dicho. Y así como Abraham, acuérdense que vimos que Abraham confió en Dios a pesar de que Dios lo sacó de su tierra y Abraham ni siquiera sabía dónde iba. Abraham confió en Dios, aunque Dios mismo le dijo que sacrificara a su propio hijo. O sea, este es como el paradigma que tenemos de, a pesar de que las circunstancias sean totalmente contrarias y adversas, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. A pesar de que todo se vea negro, hay que seguir confiando en Dios. Y de hecho, esto ilustra perfectamente el punto que está queriendo hacer Pablo aquí. ¿Por qué no podemos ser justificados por la ley? Dice Pablo, o sea, la confianza, si somos
de las obras de la ley, la confianza en dónde recae, en uno mismo, en qué también yo obedezco la ley de Dios, o sea, en qué también yo puedo guardar todos los puntos, en qué también yo me guardo del pecado, en qué, o sea, el punto de la confianza recae en uno mismo. Pero el mensaje de Habacuc, ¿cuál fue? Confiar en quién, en Dios, no en uno mismo. Aquí Habacuc nos enseña que para estar bien delante de Dios hay que confiar en Dios. Ese es en resumen el mensaje de Habacuc. Por eso Habacuc dice aquí en esta cita: el justo va a vivir por la fe, vivirá por la fe, no por su confianza en él mismo, sino que por la fe en Dios. De hecho, aquí en Romanos 3, del 21 al 26, es una exposición muy bonita de Pablo de la justificación por la fe. Y una vez que la acaba, en el verso 27 hace unas preguntas, dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, esto es un recordatorio. Una y otra vez Pablo nos dice que el ser justificado por la ley recae en confiar en uno mismo. Pero el ser justificado por la fe recae en la confianza, ¿en dónde? En Dios. Mi confianza está plenamente en Dios. Yo reconozco que no puedo hacer nada en mí mismo, sino que mi confianza está completamente en aquel que justifica al impío. Por lo tanto, el orgullo, la jactancia, cualquier nivel de ego queda excluido, se va completamente. Entonces, aquí el punto de Pablo es obvio que nadie puede ser declarado justo por su obediencia, porque el justo va a vivir ¿cómo? Por la fe. El justo no vive por las obras de la ley. El justo no vive por su confianza en él mismo. El justo no vive porque también él cumple la ley de Dios. No. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. Entonces, por eso es obvio, nos está diciendo, es evidente que nadie va a ser declarado justo delante de Dios por su supuesta obediencia, por la ley, por las obras de la ley. Esto nos recuerda una vez más a humillarnos delante de Dios. ¿Humillarnos qué es? Pues, Señor, no tengo nada, absolutamente nada. Mi confianza en mí mismo ya se fue. O sea, en el único que puedo confiar es en ti. O sea, me declaro totalmente incapaz de nada. Nada más reconozco mi pecado y aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces también, reconocer nuestra incapacidad y entender que el justo va a vivir nada más por la fe, por su confianza en Dios. Y como vimos en Gálatas 3, del 1 al 5, desde el principio, justificados por la fe, pero también cuando, siempre, en toda nuestra vida cristiana hasta el final. Por último, en el verso 12 vamos a ver que la ley es incompatible con la fe. O sea, no se pueden mezclar, dice Pablo. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. O sea, Pablo dice, el justo va a vivir por la fe. Dice, sin embargo, la ley no se basa en la fe. Por eso no puede ser declarado justo delante de Dios en base a la ley, porque no se basa en la fe. Sino en qué se basa, dice, el que las hace vivirá por ellas. ¿Y qué hizo Pablo ahí otra vez? Citó el Antiguo Testamento y en este caso es Levítico 18:5. Levítico 18:5, en resumen, dice, todo el que cumple la ley va a vivir, tendrá vida, pero aquí también dice, vivirá por ellas. O sea, si alguien cumple perfectamente la ley de Dios, va a tener vida eterna. Eso es un hecho. Pero el problema es que, así como dice Pablo aquí, va a vivir por ellas, o sea, va a depender de ellas. O sea, para vivir eternamente va a depender de las obras de la ley. Pero ¿qué acabamos de ver en los dos versos anteriores? Que hay una maldición si no cumplimos tan siquiera uno de los mandamientos. Y hay alguien que cumpla todos los mandamientos, vemos que no. Así que por eso dice Pablo, si tú vas a depender de la ley, vas a tener que cumplirlas todas. ¿Y se puede? No se puede, es un hecho. Y esto se convierte, así como hemos dicho, a dejar a Dios de lado. O sea, aquí dice, el que las hace no va a vivir por la fe. ¿Cómo va a vivir? Por ellas, por las obras de la ley. O sea, otra vez el cumplir las obras de la ley se convierte en una vida de depender de ellas. No depender de Dios, que es así como vive el justo, nos dijo Habacuc, sino que se convierte en una vida de esclavitud hacia ellas. Hay que tratar de cumplirlas a lo máximo, y no, así no es como alguien es declarado justo delante de Dios.
Entonces, si les quedó la duda, si alguien cumple completamente la ley, ¿va a vivir eternamente? Claro que sí. Si alguien las cumple, claro que sí, ahí está la promesa. ¿Hay alguien que la ha cumplido? Por supuesto que no. Nada más hay un caso excepcional que es el Señor Jesucristo, pero no, todavía no vamos a ir ahí. No quiero que lo dejen pasar esto. Hay muchas personas que dicen haber cumplido esto, ¿no? Es que yo por mis obras sí voy a ser salvo. Se le puedes preguntar a cualquier persona, se puedes agarrar así como prueba a quien te topes enfrente, le puedes decir, oye, si supongamos que te mueres y Dios llega y te dice, oye, ¿por qué debo dejarte entrar a mi presencia? O sea, ¿por qué tienes que estar conmigo? ¿Qué le vas a responder a Dios? ¿Qué le vas a contestar a Dios? Te garantizo que la respuesta va a ser, pues es que he sido bueno, es que he sido buen padre, es que he ido a la iglesia, es que me bauticé, es que no le hago mal a nadie. Todo ese tipo de respuestas son las que van a abundar a la persona que le preguntes. O sea, si usted pregunta por qué te va a dejar pasar al cielo, ¿qué le vas a decir? Y esa es la clase de respuestas que vas a recibir. Si se fijan, es un supuesto cumplimiento de la ley de Dios. Es que yo he sido bueno, es que yo he sido esto, es que yo he hecho lo otro. ¿Se están confiando dónde? Pues en su obediencia. ¿Qué necesitan estas personas? Escuchar el Evangelio, entender que, así como Pablo nos lo puso en pasos, es que no, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en la ley. Y es obvio que no puede ser declarado justo de esa manera. ¿Por qué? El justo tiene que vivir por la fe. Y la ley, dice Pablo, no se basa en la fe. Entonces tienes que entender que eres un pecador y que necesitas un Salvador. O sea, aquí lo triste es que las personas dejan de lado un Salvador, si se fijan. Es que sí he sido bueno, es que sí he sido lo otro, es que le he echado ganas, es que no me he portado tan mal. Vaya, la ley es mucho más rigurosa que eso. O sea, Dios te dice que tienes que ser santo como Él es santo. O sea, otra vez, pongámonos en la vara de Dios. ¿La vas a hacer o no la vas a hacer? Pues por supuesto que no. Y es ahí donde se presenta la oportunidad para predicar el Evangelio. Pero bueno, hasta ahora dijimos que los que confían en la ley están ¿bajo qué? Bajo maldición. ¿Y cómo podemos ser librados de la maldición de la ley? Todos estamos bajo la maldición de la ley. Romanos 3:19, eso fue lo que vimos que decía. Para que toda boca se calle y esté convicta bajo pecado, absolutamente todos. Bueno, lo bueno es que el pasaje no se acaba ahí, sino que siguen los versos 13 y 14. El resumen de los versos 13 y 14 es que los que confían en Cristo están ¿bajo qué? Bajo bendición, totalmente lo contrario. Los versos del 10 al 12, el resumen es, los que confían en la ley están bajo maldición, y el resumen de estos dos versos es, los que confían en Cristo están bajo bendición. Dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. O sea, si ahorita se vieron muy pesimistas estos versículos, ahora sale la luz a resaltar hacia todos nosotros. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí lo primero que hace es identificar a alguien. ¿Quién es ese alguien? Es Cristo, es el Señor Jesucristo. Y esto nos habla de la exclusividad del mensaje del Evangelio. Somos salvos nada más por la obra de Cristo. O sea, no hay otro camino. ¿Qué dice Juan 14:6? Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino ¿cómo? Si no es por mí. Y también esto a veces se nos hace muy feo. ¿Por qué no más un camino, Dios? ¿Por qué nada más a través de Cristo? Y la pregunta es, ¿por qué tiene que haber un camino? Acuérdense de eso. ¿Por qué tiene que haber un camino si pues, todos estamos convictos delante de Dios? Nadie ha cumplido la ley de Dios. ¿Por qué tiene que haber un camino? Por gracia, otra vez. Y todavía nos atrevemos a decir, Señor, ¿por qué nada más uno? Cuando no debería haber absolutamente ninguno. Y aquí Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa palabra también nunca la tenemos en nuestro vocabulario de salvación, que dice gracia, fe, amor, bondad, misericordia.
Ya incluimos ¿cuál? ¿Sí se acuerdan? Justificar o justificado. Esa ya la metimos en nuestro vocabulario. ¿Cuál falta? Redimir, redención, nos redimió. Otra vez es una palabra que no solemos usar. ¿Qué significa redención? La redención, curiosamente, viene de la vida del mercado, de la compraventa ahí de cosas. Redimir significa pagar el precio de algo. Por ejemplo, si yo voy al mercado y compro una manzana, se puede decir que yo redimí la manzana. O sea, yo di el precio que tenía esa manzana. Eso significa redención. Y específicamente aquí estamos hablando ya del mercado de esclavos que había en tiempos del Nuevo Testamento. Los esclavos se podían comprar por un precio. De hecho, cuando un esclavo ya tenía años, había la oportunidad de redimirlo. Esto es de que un amigo o un familiar podía dar el pago para su libertad. Entonces ahí se decía que la persona había redimido a alguien, o sea, lo había sacado de la esclavitud. Y el Nuevo Testamento habla mucho de la redención, pero que Cristo hizo por nosotros. Les voy a dar dos ejemplos. El primero está en Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate en otra versión dice en redención por muchos. Ahí con ese versículo en mente y con 1 Pedro 1, 18 y 19. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos, y ahí por ejemplo esta versión dice rescatados, entre paréntesis, de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. ¿Qué dice Pedro aquí? O sea, su vida no fue redimida por oro, por plata, por dinero. Así no fue como Dios los rescató. O sea, Dios no pagó dinero a nadie. Dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y ahorita en Mateo 20, 28, ¿cuál era el precio? Dice Jesucristo: doy mi vida en rescate por muchos. Entonces, sí hubo una redención, sí hubo un pago que se tuvo que dar por nuestra esclavitud, por nuestra maldición de la ley. ¿Y qué fue? Fue la vida del Señor Jesucristo. Y para esto, así como dice Pablo aquí, para que Cristo nos sirviera como pago de redención, se tuvo que hacer maldición por nosotros. Es una frase que quiero que nos sorprenda. Cristo tuvo que hacerse maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Y cómo es esto? Pablo, ¿qué es lo que hace para variar? Cita el Antiguo Testamento, dice: porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Este es Deuteronomio 21, 23. El punto de colgar a un criminal sobre un madero, no necesariamente sobre una cruz, o sea, sobre un árbol, sobre un poste, sobre lo que sea, es exponer públicamente su vergüenza. O sea, que él acaba de cometer un delito, lo cuelguen y ahí está, para que todos puedan ver, o sea, para que sea para su vergüenza, para que todos vean que el cometer un delito le acarrea eso. Y no nada más eso, sino que específicamente este versículo nos dice que es maldito por Dios. Se está colgado ahí como una señal de que por su maldad está bajo la maldición de Dios. Eso significa el ser colgado de un madero. Ahí ese mismo pasaje nos dice que tenían que descolgarlo antes del anochecer. ¿Por qué? Ahí la Biblia nos dice que era una ofensa para Dios que se quedara colgado toda la noche. Este mandamiento el pueblo de Dios se lo tomó seriamente. Ahí cuando Josué venció a los 5 reyes en Maceda, expuso sus cuerpos colgados, pero ahí Josué 10:26 nos dice que los tuvieron que bajar antes del anochecer. También a los hijos de Saúl en 2 Samuel 21 los colgaron y después los tuvieron que bajar. Inclusive al Señor Jesucristo, cuando Él estuvo colgado en la cruz, lo tuvieron que bajar esa misma noche, dice en Juan 19:31. ¿Por qué? Porque los judíos no lo podían dejar ahí, era una ofensa para Dios. Ahora imagínense esto, o sea, es maldito alguien que está sobre una cruz, sobre un poste, sobre un madero. Imagínense qué tan ofensivo no fue el mensaje del cristianismo para los judíos. ¿Por qué? En el centro del mensaje de los cristianos, ¿qué había?
un hombre en una cruz, un hombre crucificado, o sea, un hombre maldecido por Dios. Eso era lo que había en el centro del mensaje de los cristianos. Hay unos ejemplos ahí que, si Dios nos presta vida, vemos el martes de la predicación de los apóstoles. Constantemente hacen referencia a que Jesucristo estaba en una cruz, en un madero, haciendo énfasis en esto, en que Él fue maldito en esa cruz. Pero el mensaje de los cristianos no era el que un hombre había sido crucificado, puesto en un madero. Era el Mesías, la persona que estaban esperando el pueblo de Dios. Ese Mesías había sido colgado en una cruz. O sea, el cristianismo se trataba del mensaje de un Mesías maldito, de un Mesías maldecido por Dios. De ahí entendemos que, pues, ciertamente, así como dice Pablo, el mensaje de los cristianos era piedra de tropiezo para los judíos. Por eso no lo podían creer, por eso era digno de rechazarse para ellos. Pero como dice 1 Corintios 1:24, para lo que ellos es piedra de tropiezo, para nosotros ¿qué es? Dice, es poder y sabiduría de Dios. De hecho, o sea, gracias a esto, a que Cristo se hizo maldición por nosotros en esa cruz, tenemos la doctrina de la expiación sustitutiva. Esta hermosa doctrina que, pues, tanto se ataca por las personas que no son cristianos. ¿Por qué? La expiación sustitutiva, ¿qué dice? Cristo se hizo maldición por nosotros. Así como dice Pablo aquí, usa esas mismas palabras, fíjense bien ahí, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Qué significa? En mi lugar. O sea, yo soy digno de ser maldecido por Dios por haberlo desobedecido toda mi vida. Pero ¿qué hace Cristo? Se hace maldito por mí, en mi lugar, para que yo no sea maldito. Eso es el mensaje que está dando Pablo aquí. Igualito a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, ¿para que qué? Fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios, para que nosotros pudiéramos ser declarados justos. O sea, la sentencia de muerte de la ley, por haber quebrantado la ley, fue ejecutada sobre Cristo. O sea, qué raro, ¿por qué? Porque Él había sido maldito en esa cruz ahí. O sea, la sentencia que vimos en el verso 10, el maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, recayó sobre Cristo. Cuando Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Cumplirlas todas, al pie de la letra. Entonces aquí vemos que cuando fue crucificado, fue también símbolo para hacer que Él era maldecido por Dios en ese momento, para ser maldecido en nuestro lugar, por nosotros, para que nosotros no fuéramos malditos, para que nosotros no seamos maldecidos por la ley de Dios. A esto Martín Lutero le llamó el fortuno intercambio. Les voy a leer una cita de él. Martín Lutero dice: mientras el pecado, la muerte y la maldición permanezcan en nosotros, el pecado nos condena, la muerte nos mata y la maldición nos maldice. Pero cuando estas cosas se transfieren a Cristo, cuando Él se hace maldición por nosotros, dice, lo que era de nosotros se convierte de Él, y lo que era de Él se convierte en nosotros. Aquí es su justicia, su bendición por haber cumplido la ley, su vida de resurrección, eso se convierte en nosotros. Dice, aprendamos pues en cada tentación a transferir el pecado, la muerte y la maldición y todos los males que nos oprimen a Cristo. Vamos a transferírselos a Él en esa cruz. Y por otro lado, a transferir su justicia, su vida y su bendición hacia nosotros. Eso es lo que encontramos en esta bella imagen de que Cristo se hizo maldición por nosotros. Toda mi maldad, todo mi pecado se lo transfiero a Cristo en esa cruz. O sea, Él es quien queda maldito por ello, para que yo pueda ser bendecido. Así como Él vivió la vida perfectamente que yo debía de vivir, eso se me transfiere a mí. Yo le transfiero mi pecado, Él me transfiere su justicia. Yo le transfiero mi muerte, que es la paga del pecado, y Él me transfiere ¿qué? Su vida. Yo le transfiero mi maldición, Él me transfiere su bendición. Es por eso que es tan hermosa esta doctrina. Es por eso que es hermoso que, a pesar de que para los judíos sea algo de escándalo, para nosotros es poder y sabiduría de Dios, que Cristo haya sido maldito en esa cruz, cuando estaba colgado arriba de ella. Por último, en el verso 14 vemos que los creyentes entonces, ojo, los creyentes, no los que hacen la ley,
los creyentes reciben la bendición de Abraham. Por último dice el verso 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces el resultado de que Cristo se hubiera hecho maldición por nosotros, ¿cuál es? Para que nosotros recibiéramos la bendición de Abraham. La bendición de Abraham la vimos la semana pasada. ¿Cuál es? El ser contados justos, ¿cómo? Por medio de la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esa bendición no nos puede llegar hasta que nuestra maldición no se quita. Es esta la enseñanza que está diciendo Pablo aquí. No es hasta que se nos quita la maldición y se le transfiere a Cristo y Él me da su justicia y su bondad, hasta que no puedo recibir esa bendición de Abraham. Y no nomás la bendición de Abraham, sino que, ¿qué dice el final? Para que recibiéramos la promesa de ¿qué? Del Espíritu, mediante la fe, para que nosotros pudiéramos recibir al Espíritu Santo. Entonces el proceso es este. Nosotros somos malditos porque no permanecemos en todas las cosas escritas en la ley. Pero Cristo se hizo maldito por nosotros, ¿cuándo? Cuando estaba colgado en esa cruz. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mi maldición recayó sobre Él, mi muerte recayó sobre Él, ¿qué más dije? Mi injusticia cae sobre Él. Y toda su vida perfecta hacia mí. Su bendición hacia mí. Toda su vida en resurrección hacia mí. Y por ello recibo la bendición de Abraham. Soy declarado justo delante de Dios. ¿Cómo otra vez? Por la fe, no por la obediencia a la ley, sino que por la fe. ¿Qué dice Pablo? El justo por la fe vivirá. Y por tanto, dice Pablo, es como muchos por tanto recibimos el Espíritu de la promesa mediante la fe. Aquí hay que entender que todo mensaje de obras no tiene al Espíritu Santo. O sea, todas las religiones que dicen, sí, la fe, pero haz esto, sí, la fe, pero haz aquello, todas esas religiones no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que remover la maldición de la ley y hay que recibir la bendición de Abraham. ¿Y cómo se recibe nada más eso? Por la fe, nada más es por la fe. Aquí Pablo termina su argumento citando las Escrituras, si se fijan. Vimos 4 citas del Antiguo Testamento. Entonces dice Pablo, los gentiles, o sea, los que no son judíos, pueden recibir la bendición de Abraham. Ellos son hijos de Abraham, ¿por qué? Porque ya no son malditos por la ley, porque Cristo llevó su maldición en esa cruz. Por lo tanto, ellos los gentiles, pueden recibir la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo es que alguien puede recibir tantas promesas? Por medio de la fe. O sea, es increíble que cada vez entendamos más esto. Que no hay manera en que puedo ser declarado justo delante de Dios. No hay manera que mi maldición de la ley sea quitada. No hay manera en que yo pueda recibir el Espíritu Santo si no es como por la fe. El justo no va a vivir de otra manera más que por la fe. No existe un mensaje más importante que que el que acabamos de escuchar. No hay una verdad más dolorosa que el saber que estamos malditos, que el saber que la ley nos está condenando porque no hemos permanecido en todas las cosas escritas en ella. Pero así como no hay verdad más dolorosa que esa, no hay verdad más consoladora que entender que siendo maldito, Cristo se hizo maldición en mi lugar para que yo no sufriera esa maldición, para que yo no sufriera la ira de Dios por mis pecados, para que yo no viera la muerte, sino que viera la vida. No hay verdad más consoladora que esa. De hecho, no hay verdad más hermosa que entender que Cristo murió en tu lugar. Cristo se hizo maldición por ti. El que no conoció el pecado, se hizo pecado para que tú fueras hecho justicia de Dios en él. Y de esto entendemos que no hay otro mensaje que nos va a dar salvación. No hay otro mensaje que nos diga nuestra verdad ni la salvación. No hay otro y nada más se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, damos muchísimas gracias por este pasaje tan importante. Ayúdanos a tenerlo en nuestros corazones, a meditar mucho más en él, en que no hay nadie, Señor, que pueda cumplir la ley de Dios, tu ley, porque esa ley refleja tu carácter y tú eres santo, Señor. Y el que no la cumple, tú dices que es maldito, porque no ha cumplido todo lo que tu ley manda. Y es obvio, Señor, que nadie va a ser justificado por la ley,
porque el justo va a vivir por la fe, no por su cumplimiento de las obras. Y la ley no se basa en la fe, sino que la ley nos demanda cumplir cada una de sus obras. Y al reconocer, Señor, que hemos sido maldecidos por tu ley y por ti, hemos sido maldecidos por ti porque no podemos cumplir tu ley, porque somos pecadores, porque día con día hacemos lo que nos agrada a nosotros y no lo que te agrada a ti. Te damos gracias porque Cristo nos redimió de esa maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros. Que esta verdad tan hermosa la podamos vivir, que entendamos que no somos salvos de ninguna otra manera más que quitando esa maldición que Cristo llevó en esa cruz. Y por eso te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú la mereces, Señor. Te damos muchas gracias.